Buenos días chicos, el día de hoy hablaremos sobre qué son y cómo afectan las sustancias psicoactivas. Este video ha sido desarrollado por los estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, quienes son Nicolás Quijano Saavedra, Hugo Alejandro Trujillo Ladino y Talia Alejandra Vargas Buitrago. ¿Qué son las sustancias psicoactivas? Es toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración produce una alteración del funcionamiento del sistema nervioso del individuo, la cual modifica de forma física y psicológica, afectando el estado de ánimo, la conciencia o los procesos de pensamiento. Estas pueden ser clasificadas como sustancias lícitas o ilícitas. Una sustancia lícita es aquella cuya producción, venta o consumo están permitidas dentro del país. Ejemplo de estas son el tabaco y el alcohol, entre otras. A diferencia de una sustancia ilícita, que es aquella cuya producción, venta o consumo están prohibidas dentro de un país. Ejemplo de esto puede ser la cocaína, las metanfetaminas y el éxtasis. Ya viendo el término de sustancias psicoactivas, ahora es importante mirar cuál es la diferencia entre fármaco, droga y medicamento. Una droga es una sustancia mineral, vegetal o animal que se emplea en la medicina, en la industria o en las bellas artes. Es también una sustancia o preparado medicamentoso de efecto estimulante, deprimente o narcótico. Un fármaco es una sustancia químicamente pura, la cual tiene una acción farmacológica. Un medicamento es un preparado farmacéutico obtenido a partir de una droga o fármaco, presentado bajo una forma farmacéutica, que se utiliza para prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación de una enfermedad. Como dato importante, el uso de una sustancia con consumo mínimo o en pequeñas cantidades no ocasiona graves trastornos del comportamiento ni en la salud. El abuso es el uso continuo recurrente de la sustancia. La dependencia es un patrón desadaptativo de consumo que conlleva un malestar clínicamente significativo. Ahora recordemos qué es el sistema nervioso. El sistema nervioso es un conjunto de células especializadas en la conducción de señales eléctricas. Está formado por neuronas y células gliales. Al mismo tiempo, este se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, que se ven afectados por el consumo de sustancias psicoactivas, especialmente por el alcohol, tabaco y cocaína. Ahora hablaremos sobre los daños morfológicos que se presentan en el sistema nervioso central. El consumo de sustancias psicoactivas es muy perjudicial para el sistema nervioso central. Estas provocan una disminución del volumen del encéfalo, junto con el flujo de líquido cefalorraquídeo. Se crea un menor porcentaje de materia gris con respecto de sustancia blanca. Se produce también atrofia cortical. Del mismo modo se puede producir efectos nocivos a través de la reorganización metabólica de los circuitos de conectividad sináptica. Esta reorganización metabólica se produce como consecuencia de los procesos de tolerancia, abstinencia y deshabituación. Estos procesos, comunes en todas las adicciones, provocan adaptaciones bioquímicas en los sistemas de proyección de la dopamina, de la serotonina y de la noradrenalina, pudiendo provocar alteraciones en la vascularización cerebral, vasoconstricción, hemorragia cerebral parenquimal y subaracnoidea e infarto cerebral isquémico. Ahora bien, con respecto al deterioro cognitivo asociado al consumo de drogas, primero tenemos que aclarar ¿qué son los procesos cognitivos? Es la facultad para procesar información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido y características subjetivas que permiten valorar la información. El consumo de sustancias psicoactivas provoca alteraciones como la capacidad de atención, concentración, integración, procesamiento de información y ejecución de planes de acción. Las personas que consumen más alcohol y más cannabis y menos cocaína presentan un mayor déficit de la memoria de trabajo respecto a la memoria inmediata. A mayor duración del consumo, mayor impacto sobre la memoria del trabajo. Los pacientes con una mayor duración de consumo de cannabis y alcohol presentan una peor capacidad de la interferencia. Esto significa que muestran una menor inhibición a las respuestas automáticas, como operaciones mentales, hacer sumas, restas o divisiones. Existe un síndrome de desmotivación causado por el consumo de marihuana,
donde el consumidor empieza por perder el interés, la motivación, la persistencia en el apoyo de la vida y al mismo tiempo la autoestima, el autoconcepto y la competitividad social se ven afectadas. Desde ese momento se empieza a hablar del proceso de deambulación sin propósitos o del síndrome de la carretilla, donde el consumidor de drogas va disminuyendo sus potencialidades, sus habilidades y destrezas, pero sobre todo el deterioro cognitivo, su lentitud mental, su torpeza para generar soluciones a problemas que antes eran complejos, pero ahora son simples y no sabe qué hacer, como nuevamente operaciones mentales de suma, resta o división. Además, el uso de estas sustancias genera un deterioro de las relaciones familiares, las relaciones de pareja o también las interpersonales y grupales. A continuación hablaremos sobre los factores que favorecen el desarrollo cognitivo de una persona. Tengamos presente que los procesos biológicos son el núcleo de las propias experiencias e integran los fundamentos de cada pensamiento, sentimiento y acción. Los factores que influyen en el buen desarrollo cognitivo son los biológicos, que están ligados a la maduración del sistema nervioso central, que se pueden ver afectados al ser lentos o nulos. Los sociales, que están ligados a la interacción con medios culturales y educativos que dependen de la sociedad a la que el individuo pertenece y se ven afectadas al aislamiento del sujeto por el consumo de sustancias psicoactivas. Y por último tenemos los factores de autorregulación o de equilibrio, en los que se pasa de un estado de mayor a uno de menor equilibrio. Ahora veamos cómo afecta el consumo de drogas en el aprendizaje. Para empezar, el aprendizaje, según Jean Piaget, creador de la teoría cognitiva del desarrollo de la personalidad, este es un proceso mediante el cual el sujeto, a través de las experiencias, la manipulación de objetos, la interacción con las personas, genera o construye conocimiento, que puede ser modificado en forma activa sus esquemas cognitivos del mundo que lo rodea o de su entorno. Este proceso se puede ver afectado debido al consumo de sustancias psicoactivas, ya que se pierde la capacidad de crear nuevos esquemas que ayuden al aprendizaje del individuo consumidor. Ahora, teniendo en cuenta que para un aprendizaje adecuado se necesita atención y retención de la información. Como vimos anteriormente, el consumidor de drogas reduce y bloquea las señales sinápticas que se producen a lo largo de los sistemas y de esta manera el aprendizaje se ve reducido. Otro aspecto a tener en cuenta es cuáles son las razones por las que una persona consume sustancias psicoactivas. Primero, la disponibilidad facilitada de la adquisición de drogas en establecimientos educativos, grandes ciudades, lugares concurridos, entre otros. Segundo, actividades estresantes que el individuo no cree poder manejar. Estas sustancias pueden disminuir temporalmente el estrés, pero si a la persona no se le proporciona la capacidad para luchar contra sus propios demonios, nunca estarán libres de ellos. Tercero, abuso físico o sexual en una edad temprana, que traen recuerdos recurrentes y desagradables al individuo que los quiere olvidar. Ser testigo de la violencia a las personas que experimentan u observan violencia fuerte, tal como un tiro, una lucha o un acto de terrorismo o algo de ese tipo, se quedan a menudo en estado de shock durante varios días después del suceso. En tal caso, los fármacos ayudan a dormir, mitigan las emociones no deseadas y ayudan a la persona a relajarse en situaciones sociales. Eventualmente se convierte en una fuente de desesperación, ya que el consumidor se vuelve incapaz de arreglárselas por sí solo y no puede vivir sin ellos. La idea de evitar la exclusión de los pares muchas veces genera que el consumo de sustancias sea obligado inconscientemente por querer ser parte de un grupo. Bueno, ya hablamos de cómo las sustancias psicoactivas afectan a niveles cognitivos y a nivel morfológico, pero ¿en el embarazo afecta igual? Bueno, ¿cómo afectan estas sustancias en el embarazo y lactancia? Vamos a responderlo. En el embarazo, la mayoría de las sustancias psicoactivas atraviesan la placenta por difusión pasiva, ejerciendo su toxicidad sobre el feto. El tipo y magnitud del daño dependerán de la o las drogas consumidas por la madre, vía utilizada, dosis y duración del consumo,
así como la etapa del embarazo en la cual ocurre la exposición de estas sustancias. En esta tabla que ahora mostramos podemos observar las posibles complicaciones derivadas del consumo de sustancias psicoactivas durante el embarazo, donde tenemos algunas complicaciones en las maternas, sobredosis, complicaciones obstétricas, cuadros psiquiátricos agudos y síndrome de abstinencia, algunas complicaciones por la vía utilizada y repercusión por consumo crónico. En el caso de las complicaciones fetales y neonatales, tenemos las vinculadas al consumo materno en el embarazo por la vía utilizada para este consumo, el síndrome de abstinencia neonatal, sobredosis y trastornos de crecimiento y desarrollo en este niño o feto. El síndrome de abstinencia es un síndrome característico para cada sustancia secundaria al cese. Esta aparece cuando existe una dependencia física de la sustancia. En el caso de recién nacido, se ha descrito horas o pocos días luego del nacimiento, al cesar la exposición prenatal. Hablando más concretamente a las afectaciones al feto, tenemos el ejemplo del alcohol, el cual atraviesa la placenta y tanto este como su metabolito inducen a la muerte fetal e inhiben la proliferación de células fetales. A su vez, altera la placenta disminuyendo el paso de nutrientes y causa hipoxia, dando como resultado malformaciones y trastornos neurológicos. Ahora que estás más informado acerca de cómo afecta el consumo de sustancias psicoactivas, puedes hacer uso de esta, realizando una reflexión acerca del uso de sustancias psicoactivas.